Buenas tardes, amigos. De nuevo estamos acá en Puentes de Papel por hora 60 para charlar un poco. Este es un programa donde hablamos en general de poesía. En algún momento prometo para quienes les guste un poco más la narrativa, los cuentos, las novelas, poder tratar un poco más de eso, pero sobre todo nos estamos dedicando a la poesía, que es de alguna forma lo que más conozco y más he trabajado. Soy Agustín Mazzini. Como dije, estos Puentes de Papel, y lo que estábamos viendo es un video sobre un poema recitado por un poeta que no es el poeta original que lo escribió, ¿no? Digamos que ese poema es el poema más conocido de uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, que es el poeta que vamos a tratar hoy. En realidad lo que vamos a tratar no es en sí a Fernando Pessoa, pues Pessoa tiene poemas propios que firma como él, pero hay una gran... cuando se habla de Pessoa, en general, cuando dicen lee este poema de Pessoa, o te muestro este poema de Pessoa, como muchos sabrán, o algunos no, para presentarles a este poeta que es como el máximo exponente de la poesía y probablemente de las letras de Portugal. En general, lo que se pasan son heterónimos, son poemas firmados con un nombre completamente distinto al de Pessoa. Y estos heterónimos de Pessoa no, no funcionan, no tienen que ver con, con una manera de ocultar la identidad, como a veces se firma en algunos periódicos con un seudónimo o algo así. No, directamente Pessoa, esa es la diferencia. Pessoa les va a inventar una biografía a cada poeta con el que trabaje y, además de eso, le va a asignar un estilo de poesía completamente distinta. Elegí tres poemas, tres poetas de los que él utiliza. Yo le digo poetas directamente, no heterónimos, porque me parece que son personas completamente diferenciadas, que no tienen nada que ver, y además me parece que conserva un poco la magia, ¿no? El tratarlos como personas, que es lo que pensó Fernando Pessoa. No quiero hacer, como digo siempre, alguna demasiada hincapié en la biografía y en lo que ha hecho, sobre todo porque es una persona que permanece, no diría escondida, pero con una vida muy tranquila, no forma parte de ese mundo literario de la época. Es una persona que se la descubre mucho después de que fallece y se la empieza a estudiar. Él nace a finales del siglo XIX, 1888, si no me equivoco, y muere a mediados de la década del 30, justito en el año 35. Entonces, bueno, digamos que es un poeta que pasa su juventud en Sudáfrica. Bueno, hay algunas cositas por ahí interesantes para que las vean, pero me quería sobre todo meter con sus heterónimos, porque estos, como digo, son poetas completamente diferenciados de él y que cada uno va a tener una vida distinta, un estilo distinto, y que se va a basar ese estilo y esa forma de decir y esa manera de trabajar en la propia biografía de ese autor y en la propia cosmovisión del mundo. También se ha escrito mucho sobre esto, se conoce muchísimo sobre esto, pero quisiera darles por lo menos mi visión, o cómo yo puedo llegar a ver, o cómo puedo llegar a interpretar o a leer a esos distintos heterónimos. Tomé tres autores para este caso, que son Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y Reis. Ahora tengo que mirar el nombre, pero Reis es el apellido. Y no lo hice, no fue arbitrario lo que tomé, porque son de los que más se suele hablar, y si ven en Wikipedia o en alguna página que tenga alguna información biográfica, son los que aparecen. Entonces me pareció que si en algún momento alguien ve este programa y abre la página, puede encontrar muy rápidamente no solamente la biografía de Pessoa, sino también cómo trabaja él con estos heterónimos, para ir profundizando más. Hay algunos que hasta en portugués tienen su propia página dedicada a contar su vida. Hay una novela de Saramago
Ricardo Reis es el heterónimo, que es la muerte de Ricardo Reis, en donde Saramago directamente trabaja encima de uno de los heterónimos y de la biografía de uno de los heterónimos de Pessoa. Entonces, quiero decir, esta costumbre que tiene Pessoa o esta manera de ver el mundo, es como que él no solamente crea poetas y crea un estilo y les asigna completamente distintos de verdad a cada poeta, sino que también les inventa personas, inventa una biografía. Así que me parecía un personaje sumamente interesante para ir charlando. Yo voy a leer algunos libros de esta edición de Losada, que son los poemas de Fernando Pessoa, y de sus heterónimos, como iba diciendo, que la traduce Marcelo Cohen. Marcelo Cohen forma parte, si quieren también lo pueden buscar, forma parte de un grupo de escritores de los años 70, va a estar muy vinculado con Jorge Olicino, con Alicia Genovese, con con Irene Grus, con todos esos poetas que hoy van sonando en distintos lugares. Él es escritor, creo que es narrador, pero está muy vinculado con toda esa generación, y es el que traduce a Pessoa en esta edición de Losada. Así que hoy no estamos con mucho tiempo, pero nos vamos un pequeño cortecito y después ya volvemos con el primer seudónimo de Pessoa, que es Alberto Caeiro. Así que ya volvemos. Bueno, amigos, estamos aquí de nuevo en Puentes de Papel, hablando un poco de él. No quería centrarme tanto en Pessoa, sino centrarme un poco más directamente en lo que Pessoa pensó, ¿no? En las personas que inventa Fernando Pessoa. Este primer poeta que él inventa, según la cronología más extendida, nace el 16 de abril de 1889 en Lisboa, y es huérfano de padre y madre. No ejerce ninguna profesión y estudia solo hasta la 4ª clase. Vive gran parte de su vida en la pobre y frágil Ribatejo, en la quinta de su anciana tía, y luego escribió Pastor de ovejas y luego Pastor amoroso. Volvió al final de su corta vida a Lisboa, donde escribió poemas sin conjunción, antes de morir de tuberculosis, la enfermedad de los poetas en aquel entonces, cuando solo tenía 26 años. Bueno, y esto es lo que vamos a ir leyendo y vamos a ir tratando de pensar juntos. Es una pequeña reflexión que hice sobre lo que escribe Caeiro, que vamos a ver que la historia de su vida tiene una influencia enorme en su tipo de poesía y en el personaje y en la voz del que dice, cómo lo dice y cómo se relaciona. Caeiro básicamente es un hombre de campo, y esto se ve en su poesía porque su lenguaje es simple, casi hablado. Hasta los modos, de alguna forma, tiene como esa tradición y esa coloquialidad. Ya vamos a leer algunos poemas, pero tiene esa coloquialidad de las historias que se pasan por zonas rurales. Tiene mucho eso de lo hablado, ¿no? Del relato hablado y la experiencia del campo. Después es interesante la conjunción que hace Pessoa, porque también hay una gran sabiduría en Caeiro. No es solamente el hombre simple, no es un rústico Caeiro, para nada. Es un rústico por el ambiente quizá en donde se desenvuelve, porque no es una persona formada, ¿no es cierto? De alguna manera no es una persona instruida. Pero al mismo tiempo sí tiene la sabiduría. ¿Y dónde radica esa sabiduría de Caeiro? En Caeiro la sabiduría radica en la naturaleza y en la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Es el hombre viéndose a sí mismo a través de esa naturaleza que él poetiza, ¿no es cierto? Entonces esa voz y ese estilo se construye desde cuando comúnmente se dice la sabiduría del hombre de campo. Bueno, esto es Caeiro, ¿no es cierto? Caeiro pasa por ese lado, a pesar de que su lenguaje sea simple y, como decía, casi hablado. También hay una idea de la profundidad en lo simple, y esa simpleza es lo que lo va a llevar a reflexiones agudísimas. Aparece en la vida, el amor, la relación del hombre consigo mismo, y se revela completamente contra el academicismo de los poetas. Hay un poema, no sé si vamos a llegar a leerlo, pero hay un poeta donde dice los falsos poetas, ¿no es cierto? Como que critica
esa imagen del poeta romántico, del poeta inspirado, la Torre de Marfil, como decía Darío, ¿no es cierto? El poeta que se sube a la Torre de Marfil y desde ahí mira su realidad. Él critica ese academicismo, esa cosa de alguna manera intelectualoide, de clase aristocrática, que es la completa contracara a Álvaro de Campos, que es otro personaje que él, otro poeta que él también crea y le da una biografía, ¿no es cierto? Como que uno no termina de saber bien entonces cuál era la posición de Pessoa sobre estos dos, sobre esta visión siempre tan importante, ¿no? Que ha habido desde que, no sé si desde que se inventó la poesía, pero desde hace mucho tiempo entre la poesía popular y la poesía intelectual, una cosa así, porque él inventa dos personajes, que uno es completamente intelectual, ya lo vamos a ver en el próximo bloque, relacionado con Baudelaire, con otra manera de entender la realidad y la poesía, y también toma a este Cairo que se revela contra eso. ¿No es cierto? También hay mucha idea del, como si en todos los poetas hay, todos los poetas buenos, hay también una idea en general del paisaje, de la forma de ver esa realidad. En Cairo lo que por lo menos yo encuentro es una relación del hombre con la inmensidad. Es el hombre relacionándose con sintiéndose pequeño frente a la inmensidad y la gran sabiduría de la naturaleza. De alguna manera Cairo es el vehículo entre esa naturaleza y esos elementos de la naturaleza y cómo se relaciona el hombre moderno. Es la crítica al hombre moderno Cairo. Y lo que sirve es de puente entre esa naturaleza, esa sabiduría natural que se pierde o se difumina en las grandes urbes, recordemos en la época en que nace, la época de la revolución industrial, época de grandes cambios, no revolución industrial del siglo XIX, sino los grandes cambios que vienen después con la Primera Guerra Mundial, etcétera, la invención, el teléfono, etcétera. Entonces él encuentra en esa modernidad que después también la va a ver Lorca en Poeta en Nueva York, ¿no? Juan Ramón Jiménez, del que estuvimos hablando en algún momento. Pero Pessoa es como uno de los primeros que empieza a criticar al hombre moderno desde esa naturaleza. Así que, para no quedarnos en abstracto, quiero leerles algunos poemas de Alberto Cairo para que vayan viendo. Los títulos son El cuidador de rebaños, ese tipo de cosas, como dije, El pastor amoroso. Hay muchos poemas que son son muy largos y que se dividen en distintas partes. Esta es una de las partes del poema El cuidador de rebaños, que dice: de este modo o de aquel modo, según quepa o no, capaz a veces de decir lo que pienso, a veces diciéndolo mal y embrollado, voy escribiendo mis versos sin querer, como si escribir no estuviese hecho de gestos, como si escribir no fuese algo que me ocurre, como que me dé el sol por fuera. Procuro decir lo que siento, sin pensar en lo que siento. Procuro arrimar las palabras a la idea, y no necesitar un pasillo del pensamiento a las palabras. No siempre consigo sentir lo que sé que debo sentir. Mi pensamiento, solo muy despacio, cruza el río a nado porque le pesa la ropa que los hombres le han hecho usar. Procuro desnudarme de lo que aprendí. Procuro olvidarme de la forma de olvidar que me enseñaron. Y raspar la tinta con que me pintaron los sentidos. Desembalar mis emociones verdaderas, desenvolverme y ser yo, no Alberto Cairo, sino un animal humano que produjo la naturaleza. Y así escribo, queriendo sentir la naturaleza, ni como hombre siquiera, sino como quien siente la naturaleza y nada más. Y así escribo, ya bien, ya mal, ya acertando con lo que quiero decir, ya fallando, cayendo aquí y levantándome allá, pero siempre por mi camino como un ciego, porfiado. Aún así soy alguien. Soy el descubridor de la naturaleza, soy el argonauta de las sensaciones verdaderas. Traigo al universo un universo nuevo, porque le traigo al universo el mismo. Esto siento y esto escribo, sabiéndolo perfectamente y no sin saber, que son las 5 de la madrugada, y que al sol, aunque todavía no asomó la cabeza,
por sobre el muro del horizonte, ya se le ven las puntas de los dedos, agarrando el borde del muro del horizonte lleno de cerros bajos. ¿No es cierto? Un poco de estos, ¿no? que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Las visiones, bueno, ya lo habrán notado. Quiero leer alguno más. Y ya después pasar a otro heterónimo. La verdad que cuando se habla de Pessoa siempre hay mucho material, entonces no quiero detenerme demasiado. También hay videos, como el que va a venir ahora después de este poema, donde se trata, donde trato por lo menos de que escuchen cómo suena en portugués, ¿no es cierto? También hay de Alberto Caeiro estos poemas, también hay como imágenes que se van repitiendo, el tema del campo, etcétera. Un videopoema bastante lindo para que se escuche, está recitado en portugués para que se escuche cómo suena, ¿no? Van a ver que hay mucho esto de lo hablado, lo hablado, lo hablado. Es increíble este heterónimo. Dice el poema 20, de la parte 20 del mismo poema, dice: el Tajo es más bello que el río que corre por mi aldea. Pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi aldea, porque el Tajo no es el río que corre por mi aldea. El Tajo tiene grandes navíos, y en él navega todavía, para aquellos que en todo ven lo que ya no está, la memoria de las naos. El Tajo baja de España y el Tajo entra en el mar en Portugal. Eso lo sabe todo el mundo. Mas pocos saben cuál es el río de mi aldea, y para dónde va y de dónde viene. Y por eso, porque pertenece a menos gente, es más libre y mayor el río de mi aldea. Por el Tajo se va al mundo. Más allá del Tajo está América, y la fortuna de los que la encuentran. Nadie pensó nunca en lo que hay más allá del río de mi aldea. El río de mi aldea no hace pensar en nada. Quien está junto a él, solo está junto a él. ¿No es cierto? Además también, de alguna forma, el peso filosófico, ¿no es cierto?, que tiene esta idea, ¿no? Cuando ya sabemos lo del río de Heráclito, ¿no? Lo de la filosofía, ¿no? El simbolismo que tiene que ver el río, cuando en realidad también, y al mismo tiempo no deja de ser un paisano de alguna forma que mira a su río pasar. Así que los invito a seguir leyendo sobre este poeta. Quiero tratarlo como una persona diferente a Pessoa, sobre este poeta que es Alberto Caeiro, y los dejo con un videopoema de él. Y ya volvemos con otro de los seudónimos, la otra cara de la moneda de este personaje de este heterónimo de Fernando Pessoa, que es Alberto Caeiro. Así que aquí los espero. Bueno, seguimos en Puentes de Papel, repasando estas personas que ha inventado Pessoa, estos poetas que ha inventado Pessoa, como dije ya con una biografía. Álvaro de Campos tampoco me quiero detener mucho en su biografía porque nos corre un poquito el tiempo, pero como digo, es la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Álvaro de Campos, desde mi punto de vista, es el simbolista, es el personaje al estilo Baudelaire, es el decadentista, el Rimbaud. Habla mucho de los sentidos, ¿no es cierto? Rimbaud, cuando dice que la poesía es el desarreglo de los sentidos, este heterónimo, Álvaro de Campos, se inscribe dentro de esa tradición, no académica, pero sí con un lenguaje más simbolista de la belleza por la belleza misma. Es un personaje bastante de la urbe, ¿no es cierto?, que están haciendo. Es el hombre moderno, Álvaro de Campos, es todo lo que critica Caeiro. Hasta también a veces hay como una parodia del hombre moderno, que no sabe lo que quiere, que no sabe cuándo lo quiere, que no sabe lo que siente, pero que eso que siente lo siente muy fuerte. A veces hay como una especie de burla de Pessoa del hombre moderno. Alguna parte de la crítica dice que es un Pessoa aumentado, ¿no es cierto? Sería un Pessoa al cuadrado, sería como la propia personalidad de él, pero llevada hasta el paroxismo, hasta un gran extremo, ¿no es cierto? Aumentada. Y como decía también, vive buscando algo que no sabe qué es, pero que lo busca con una pasión, con un gran frenesí. Es también una idea del idealismo puro, ¿no es cierto? Es el despojo que deja
el romanticismo, que es el hombre solo buscando y no sabiendo qué busca, no sabiendo a dónde va dentro de toda una época que no la acompaña. Se entiende, dice por ejemplo que la mejor forma de viajar, dice Álvaro de Campos, es sentirse. Entonces, su poesía es la emocionalmente más intensa. ¿Cierto? También habla, se encuentra muy relacionado con Walt Whitman. Él, sobre todo por el tema del verso libre, uno piensa en Walt Whitman y ya estuvimos, me acuerdo, trabajando la línea de Walt Whitman y uno se imagina que puede llegar a tener Whitman más que ver con Caeiro en algún punto porque es el ambiente natural, la idea de la naturaleza, cierta idea de paganismo hay hasta en Whitman que en Caeiro se replica. Sin embargo, el que más lo nombra y el que más lo siente y el que más se transparenta en la obra de Álvaro de Campos es Walt Whitman. ¿Pero por qué? Por la pasión del ser, por la pasión del encontrar, de buscar esa apertura al mundo, ¿no? Esa voz que se abre a todos y para todos, ¿no es cierto? La gran intensidad de Whitman es lo que encuentra Álvaro de Campos, mezclado también un poquito con lo que decíamos, la cosa de Flaneur que va por las distintas calles, la cosa más budeleriana. Así que vamos a leer algunos poemas de este Álvaro de Campos. A ver qué es lo que tiene para decirnos. Y bueno, esto lo que veíamos al principio, me olvidé comentarles lo que veíamos bien al principio, antes de empezar este programa, es el poema más conocido de Fernando Pessoa, de Álvaro de Campos, en realidad, que es aquel conocido La tabaquería. Es una versión recitada, no sé si es por un actor portugués o algo así en ese video, pero es como suena ese famoso no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Sin embargo, tengo en mí todos los sueños del mundo. Esos versos tan conocidos que tanto se repiten es un poema, pertenecen a un poema de este heterónimo de Pessoa. Así que vamos a leer un poquito sobre este Álvaro de Campos. También los poemas son, digamos, extensísimos y hay uno muy, muy célebre que supongo, a ver si llego, sí, llego, a leer un poco para que veamos esta idea del simbolismo, de esta forma de trabajar de este heterónimo. Lisbon Revisited se llama, y dice, miremos cómo ya la idea del intelectual, ¿no es cierto? Aparece el título en inglés, así que ya nos da una pauta de eso. Alberto Caeiro jamás pondría un título en inglés porque no lo conoce, no lo sabe hablar tampoco. Dice, nada me ata a nada. Quiero 50 cosas al mismo tiempo. Ansío con una angustia de hambre de carne, no sé bien qué. Definidamente por lo indefinido. Duermo inquieto y vivo en un soñar inquieto, como de quien duerme inquieto soñando a medias. Me cerraron todas las puertas abstractas y necesarias. Corrieron las cortinas de todas las hipótesis que habría podido ver en la calle. En el callejón que encontré no existe el número de puerta que me dieron. Desperté en la misma vida en que me había dormido. Hasta mis ejércitos soñados fueron vencidos. Hasta mis sueños se sintieron falsos al ser soñados. Hasta la vida, solo deseo, me harta. Hasta esa vida. Entiendo a intervalos conexos, escribo por lapsos de cansancio, y un tedio hasta el tedio me arroja a la playa. No sé qué destino o futuro compete a mi angustia sin timón. No sé qué islas del sur imposible me aguardan náufrago, ni qué palmar de literatura me dará al menos un verso. No sé esto, ni ninguna otra cosa, ni ninguna cosa. Y en el fondo de mi espíritu, donde sueño lo que soñé, en los campos últimos del alma, donde me moro sin causa, y el pasado es una niebla natural de lágrimas falsas, en las estradas y atajos de las florestas lejanas, donde supuse mi ser, huyen desmantelados últimos restos de la ilusión final. Mis ejércitos soñados, derrotados sin haber sido,
mis cohortes por existir, desmembradas en Dios, otra vez vuelvo a verte, ciudad de mi infancia, pavorosamente perdida. Ciudad triste y alegre, otra vez sueño aquí. ¿Yo? Pero soy el mismo que vivió aquí, y aquí volvió otra vez, y otra, y una vez más volvió a volver. ¿O somos todos los que yo, que estuve aquí o estuvieron, una serie de cuentas, entes ensartadas en un hilo, memoria, una serie de sueños de mí, de alguien que está fuera de mí? Otra vez vuelvo a verte, con el corazón más distante, el alma menos mía. Otra vez vuelvo a verte, Lisboa y Tajo y todo, transeúnte inútil de ti y de mí, extranjero aquí como en todas partes, casual en la vida como en el alma, fantasma errante por salas de recuerdos, al ruido de los ratones y las maderas que crujen, en el castillo maldito de tener que vivir. Otra vez vuelvo a verte, sombra que pasa a través de sombras y brilla, un momento a una luz fúnebre desconocida, y entra en la noche como una estela de barco que se pierde, en el agua que se deja oír. Vuelvo a verte otra vez, pero a mí no vuelvo a verme. Se rompió el espejo mágico en que me creía idéntico, y en cada fragmento fatídico solo veo un pedazo de mí, un pedazo de ti y de mí. Qué bárbaro, es impresionante cómo, cómo desde el heterónimo que trabaje, Pessoa no deja de ser increíble, ¿no? Y la profundidad. Esto leemos y vemos que quizás hay un estilo en el tema de las repeticiones que pueden asemejarse entre, pero esencialmente son dos poetas distintos, son dos personas distintas, con dos vidas distintas, con dos maneras de ver la realidad distintas, ¿no es cierto? Este es el gran mérito de Pessoa, y por eso decir heterónimo hoy es decir Pessoa, de alguna forma, y hasta creó una nueva forma de relacionarse con sus propios, de alguna forma con sus propios sentimientos, con su propia forma de decir. A veces pienso que Pessoa hizo lo que nos pasa un poco a todos, en el sentido que a veces somos un poco más, de alguna forma, poetas decadentistas, y a veces somos un poco más relacionados con los elementos de la naturaleza, en nuestra misma vida, ¿no es cierto? No somos los mismos que somos con nuestros padres, con nuestros amigos, con lo que sea, ¿no? Entonces me parece que lo que hizo Pessoa fue hacer el ejercicio de ponerlo por escrito. También hay datos muy curiosos sobre este Álvaro de Campos, que le inventa una biografía en la que el heterónimo sobrevive a la muerte de él. Él muere en el 35 y este Alberto Cairo muere en el 53. O sea que no llegó a ver el final de la vida de su heterónimo, ¿no es cierto? Ese tipo de magias que trascienden la poesía para ya entrar en ese juego que es entre poesía y realidad, ¿no es cierto? Hay mucho de eso en Pessoa, y hay muchos análisis críticos que lo dicen esto 20 veces mejor que yo, para el que pueda y tenga tiempo y pueda buscar un poquito, les aseguro que no se van a arrepentir, vale la pena muchísimo. Pero ya vamos a pasar al último, al más clásico de los seudónimos, de los heterónimos de Pessoa, en donde también le inventa una biografía. Estos tres autores, como dije, abren Wikipedia y aparecen estos tres autores. También es por eso que, además de por la línea de la poesía que va variando en cada uno, también los elijo porque se encuentran muy fácil. Es con abrir Wikipedia y ya se encuentran. Así que me elegí eso. Así que vamos a ir ahora con Ricardo Reis. Pero antes los quiero dejar con este video, y enseguida volvemos para seguir viendo estas personas que ha inventado Pessoa en el camino. Así que ya volvemos. Bueno, y estábamos con Ricardo Reis, que ya estuvimos hablando de él. Saramago escribe la novela sobre la muerte de este heterónimo de Pessoa. Así que les voy a contar un poco la vida de este heterónimo. Nace en 1887 en Porto y no se sabe el año de su muerte. Por eso Saramago también se dedica a eso. Es médico de profesión y de ideología monárquica. Se autoexilia en Brasil como protesta por la declaración de la República de Portugal. Hay una descripción hasta física, dice que es de baja estatura y tez morena, fue educado por los jesuitas y cultivó un estilo clásico. Es discípulo de Caeiro y autor de odas.
Creía que todo poeta que se precie de tal debía imitar a Homero. De ahí los encabalgamientos, los abundantes hipérbaton, los tópicos literarios del Carpe Diem y Tempus Fugit, etc. Decía que el arte es la organización ideal de la materia. Y en discusión con Álvaro de Campos, eran heterónimos que entraban en discusión con ellos mismos, ¿no? Que se refutaban y se peleaban estéticamente. Decía, el arte existe, no como quiere Campos, para subsistir en la vida, sino para completarla. Todo en la vida, excepto el deseo del hombre, es irracional e imperfecto. En el arte, el hombre proyecta su deseo y la voluntad de perfección que hay en él. Por eso la obra de arte debe, conservando la forma de la vida, sustituir a la materia. Bueno, acá claramente encontramos al hombre antiguo, casi previo a la Revolución Francesa y a las ideas románticas. O sea, que en estos tres encontramos al hombre rural, lo que tiene que ver con... Acá, por ejemplo, se le diría un hombre del interior, podría ser Alberto Caeiro, que trabaje en el campo, que trabaje con sus manos en las zonas rurales. Encontramos también al decadentista romántico asociado con el nacimiento de la Revolución Francesa, con las ideas republicanas, con ese individualismo muy puro. Y encontramos también ahora en Ricardo Reis la parte anterior, la visión de la vida anterior y la visión estética anterior, ¿no es cierto? Cómo Pessoa también pensaba que la vida y el pensamiento ideológico influye de manera terminante en la manera de escribir poesía de cada heterónimo. Vemos cómo discuten entre ellos y se pelean entre ellos. Este también es discípulo, se identifica como discípulo de Caeiro, de alguna forma, pero también está asociado a esa mentalidad, como dije, pre-revolución francesa, que no casualmente se hablaba de un tema de un sistema económico no basado en la industria, sino en la producción del campo. Entonces, por eso también se va a llevar bien con el hombre de campo y va a ser un discípulo suyo, al punto de que es monárquico, que se exilia en Brasil cuando se declara la República. Y esto, bueno, por supuesto se va a ver en su poesía, que es una idea completamente clásica de la poesía, ¿no es cierto? El verso, la idea del verso rimado, la oda. No es casualidad que trabaje con odas Ricardo Reis, porque es el género más antiguo de la poesía y es el género más, digamos, más formal, más como... Sí, como más formal, más de alguna manera ambicioso, ¿no es cierto? Recordemos que las coplas a la muerte del padre de Jorge Manrique, por ejemplo, es un ejemplo claro de lo que de la manera en la que para mí trabaja este Ricardo Reis, ¿no es cierto? La idea de la relación con la materia, ¿no es cierto? El arte como idea de trascendencia, ¿no? Esa idea de la monarquía y su vinculación con Dios, que después con la Revolución Francesa se seculariza completamente. Entonces también la idea del arte como manera de trascender tiene Ricardo Reis, y que se ve en su poesía. Así que vamos a leer algunas de sus odas. En general son bastante cortitas, así que vamos a poder ir viendo. Uno dice: el dios Pan no murió, pues cada campo muestra al sonreír de Apolo el desnudo de Ceres, pecho, ahí veréis un día que el inmortal de pronto divino Pan retorna. No dio muerte a los dioses el triste Dios cristiano. Cristo es sólo un Dios nuevo, tal vez el que faltaba. Aún Pan sigue dando el sonar de su flauta a los oídos de Ceres, recostada en los campos. Son los mismos los dioses, siempre claros y calmos, de eternidad repletos, despreciándonos siempre. La idea también de la relación con la antigüedad clásica, bueno, millones de cosas. ¿Quién eres? Dice otro poema. No lo serás, que el tiempo y la suerte te cambiarán en otro. ¿Para qué, pues, en ser te empeñas lo que no serás tú? Tuyo es lo que eres, tuyo lo que tienes. ¿De quién es lo que otro tiene? Flores amo, no busco. Si aparecen, me alegra. ¿Qué hay en buscar placeres? El desplacer de la búsqueda. La vida sea como el sol, que es dado.
no arranquemos flores, que arrancadas no son nuestras, sino muertas. ¿No es cierto? También hay una idea también de la contemplación, por algo Caeiro es su maestro, la contemplación de lo natural, pero al mismo tiempo es una contemplación muy clásica, ¿no es cierto? Yendo hasta el tono en el que uno lo tiene que leer cuando lo lee, te das cuenta que hay una respiración que es completamente del recitador, ¿no es cierto? Cuando dice el poeta es el que imita a Homero, ¿no es cierto? No hay cosa más, más digamos, clasicista y más de retomar a ese pasado idealizado de la poesía y como sublimación de la materia, ¿no es cierto? Esta visión monárquica, casi aristócrata que tiene Ricardo Reis, en eso no se parece a su maestro, este, pero pero bueno, como siempre digo, es para investigarlo, es para leerlo, pueden no estar absolutamente de acuerdo en nada con lo que digo, solamente lo que quiero es guiar y empezar a pensar a estos íconos totales, de la poesía, que son los heterónimos de Fernando Pessoa. A mí me gusta tratar a los, en general dicen, como decía, leíste este poema de Pessoa y no, pues no es lo mismo leer a Ricardo Reis que leer a Álvaro de Campos, o bueno, entre los muchos heterónimos, hay algunos heterónimos que hasta escribe con una voz femenina. Bueno, la verdad, un genio total. Y me parece que hay que tratarlos como poetas completamente aparte, ¿no? Me parece que no son poemas de Pessoa, sino que realmente estos personajes no son ficticios, sino que existen, porque uno puede leer sus versos y en sus versos ahí hay una vida, que es una vida completamente diferente a la de otros heterónimos, hay toda una biografía, así que a mí me gusta tratarlos como si existieran o como si hubieran existido, que me parece que quizás por ahí podría haber ido el deseo de Pessoa. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Ya estamos un poco pasados de horario, pero vamos en vivo de 13:30 a 14:30 por este canal de contenidos online que es Hora 60. Yo soy Agustín Mazzini. Este programa es Puente de Papel y estuvimos viendo un poquito a Fernando Pessoa y a sus heterónimos o a estas personas que fue creando este autor portugués, uno de los máximos exponentes de la literatura de su país. Así que, bueno, los dejo, espero que les haya interesado, los animo como siempre a seguir investigando y en la próxima emisión nos estaremos viendo para seguir charlando un poco más de estos autores, movimientos, corrientes, libros, etcétera. Así que los dejo con un gran saludo y nos vemos la semana que viene.